Me llamo Laura, tengo 37 años y estuve casada con Renato durante 12. Desde fuera, nuestra vida parecía normal. Una casa organizada, cenas familiares, sonrisas en fotos que parecían anuncios de felicidad. Pero en el fondo, algo siempre me decía que se escondían secretos tras esa fachada perfecta. Lo que no imaginaba era que la traición más dolorosa no sería solo la de un marido infiel, sino la de una vida construida sobre mentiras, silencio e injusticia. ¿Alguna vez has sentido que vivías una historia que no era la tuya? Como si de repente todos los roles se invirtieran y te vieras obligado a enfrentar verdades que preferirías no haber descubierto. Es como si alguien te hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies, y la caída no fue solo al suelo, sino a tu alma. El dolor de la traición no se trata solo de un beso robado o una cena a escondidas. Se trata de confiar ciegamente en alguien, renunciar a años de tu vida, renunciar a tus sueños, y de repente darte cuenta de que todo pudo haber sido una farsa. Siempre he creído que la familia es la base, que el matrimonio se sustenta en el respeto, que la verdadera herencia no reside en las posesiones ni el dinero, sino en el amor que construimos cada día. Pero ¿qué pasa cuando descubres que quien se suponía que era tu refugio fue en realidad la tormenta que destruyó tu barco? Cuando las mentiras dejan de ser una excepción y se convierten en parte de la rutina. Cuando cada gesto cariñoso esconde un secreto sucio que ni siquiera sospechabas. Durante años, Renato me hizo creer que yo era la mujer de su vida, pero fueron los detalles los que empezaron a hablar más fuerte que las palabras. Un mensaje borrado demasiado rápido, un olor diferente en su ropa, la excusa para una reunión que duró más de lo debido, y dentro de mí, la duda crecía como una herida abierta que nunca sana. Cualquiera que haya pasado por esto lo sabe. No son solo celos, es un instinto que grita, es la sensación de que algo no encaja. Recuerdo mirarme al espejo y preguntarme, ¿soy yo el problema? ¿Estoy exagerando? Es cruel cuando las mentiras nos hacen dudar de nuestra propia cordura, cuando la traición no solo atenta contra el matrimonio, sino contra su paz. Es en este punto cuando la injusticia se vuelve más grave, porque nos roba el derecho a confiar en nosotros mismos. Y fue en este torbellino que la vida me planteó una disyuntiva: fingir que no veía nada y seguir viviendo en un matrimonio manchado de secretos, o abrir los ojos de una vez por todas y afrontar la verdad, por cruel que sea. Pero el destino es irónico, y a veces es el que nos da la prueba que necesitamos, cuando menos lo esperamos. Esa noche, cuando Renato me invitó a cenar, pensé que sería solo otro intento de disimular su ausencia. Lo que no imaginé fue que elegiría el mismo restaurante que frecuentaba con su amante. Ese lugar, que para mí siempre había sido solo un nombre garabateado en una nota olvidada en el bolsillo de su chaqueta, se convertiría ahora en el escenario del mayor trastorno de mi vida. Y ahí es donde realmente comienza mi historia, porque lo que pasó en esa mesa no fue solo una cena, fue la revelación que lo cambió todo. Fue el punto de inflexión que me hizo comprender que la venganza no nace del odio, sino del coraje de afrontar la verdad. Mensajes ocultos, disculpas mal entregadas y un olor extraño que no era mío. En el fondo, ya lo sabía, pero no tenía el valor de afrontarlo. Era como llevar un peso en el pecho cada día, un peso sofocante que fingía no sentir. Fingir parecía más fácil que admitir la verdad, porque admitirlo significaba aceptar que el hombre con el que había construido toda mi vida, que me prometió lealtad ante Dios y mi familia, ya no me veía como una prioridad. Era afrontar el hecho de que la mujer que creía suficiente nunca lo había sido para él. Durante mucho tiempo, me escondí tras excusas que yo misma inventaba. Está cansado, es solo estrés laboral, no quiero pelear por nada. Aprendemos a callar para salvar las apariencias, porque el miedo a la soledad puede ser mayor que el dolor de la traición. Pero llega un momento en que el silencio se convierte en una prisión, y ya no sabes si seguir luchando por lo que llamas amor, o simplemente sobrevivir entre mentiras. Y así fue como una nota arrugada en el bolsillo de su chaqueta me abrió los ojos. Era solo el nombre de un restaurante, escrito con descuido, con un corazón dibujado en la esquina. Un pequeño detalle, una gran cicatriz. No necesitaba explicaciones. Ese papel decía más que cualquier excusa que él pudiera tener. Él tenía otra vida, una vida donde yo no existía, donde mi presencia fue reemplazada por otra mujer que recibió lo que por derecho me correspondía. Y cuando digo derechos, no me refiero a regalos caros ni a flores robadas en plena noche. Se trata de respeto, se trata del reconocimiento que exige un matrimonio. Ese día,
Mi mundo se partió en dos. Por un lado, la vida que creía tener. Por el otro, la verdad oculta que él intentaba ocultar. Y fue en esa grieta entre la mentira y la realidad donde comenzó mi transformación. Porque cuando descubres la traición de alguien, no solo ves el acto en sí, empiezas a cuestionarlo todo. Cada te quiero, cada viaje, cada abrazo en el sofá durante una película cualquiera. De repente, todo pierde su brillo y se convierte en duda. La invitación a cenar llegó unos días después. Entró en casa, fingiendo normalidad, y dijo que quería salir conmigo. Solo sonreí, pero por dentro se formaba un torbellino. Ese restaurante no era casualidad. Me llevó justo al lugar donde se encontraría con su amante, como si la mentira estuviera tan bien urdida que jamás la hubiera sospechado. Pero el destino tiene estas ironías. En lugar de protegerme, me dijo la verdad él mismo, como si me empujara hacia la confrontación que tanto temía. Cuando llegamos, aún recuerdo la sensación de pisar esa planta por primera vez. El camarero lo reconoció al instante, la sonrisa discreta, el saludo rápido, la mirada que parecía decir, ¿otra vez aquí? Me atravesó como una cuchilla. No necesitaba escuchar, porque el cuerpo habla, la mirada delata, el silencio confirma. Me senté a esa mesa con el corazón acelerado, pero sin derramar una lágrima, no porque no me doliera, sino porque ya no quería darle el poder de ver mi fragilidad. Mientras me ordenaba, intentando forzar una conversación, miré a mi alrededor e intenté imaginar cuántas veces había estado allí con ella, cuántas copas de vino había brindado a costa de mi ingenuidad, cuántas palabras dulces había proferido en oídos ajenos. Y fue en ese momento que comprendí algo aún más cruel. La traición no era solo física, era emocional. Era la entrega de partes de sí mismo que una vez solo me había prometido a mí. Podría haber explotado en ese momento. Podría haberle montado una escena, escupirle la verdad en la cara delante de todos. Pero respiré hondo y elegí otra táctica. Lo miré a los ojos y, con voz firme, le dije: «Este es un lugar interesante. Parece que ya lo conoces bien». El impacto fue inmediato. Su rostro palideció, la mano que sostenía el vaso tembló, y el silencio, tan denso, quedó suspendido en el aire entre nosotros como una sentencia. Allí, sin decir palabra, me lo confesó todo. En ese momento, me di cuenta de que la mentira no podía soportar el peso de la verdad. No necesitaba gritar, no necesitaba armar un escándalo. Las consecuencias de sus decisiones eran evidentes en su expresión de derrota. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró, pero al mismo tiempo, algo también nació. Fue como si finalmente hubiera despertado de un sueño largo y doloroso. Ya no era la esposa engañada, ya no era la mujer que dudaba de su propia cordura. Era alguien que había visto con claridad la verdad oculta que él había intentado ocultar. Un día, mientras revisaba su chaqueta, encontré una nota arrugada, el nombre de un restaurante, escrito a mano, con un corazón al lado. Mi mundo se derrumbó. No era solo un papel olvidado, era una herida silenciosa y abierta. Ese pequeño detalle, casi insignificante para los demás, se convirtió para mí en una avalancha de preguntas sin respuesta. El corazón dibujado allí me pesaba como un grito, como si me dijera que había una vida ocurriendo justo fuera de mi alcance, un trozo de historia que desconocía. Me quedé allí, sosteniendo la nota entre los dedos, sintiendo cómo el calor de mi rostro se convertía en hielo por dentro. Era como si alguien me hubiera arrancado el suelo de debajo de los pies. Lo peor no fue encontrar la nota, sino lo que de repente me hizo ver. Las ausencias prolongadas, las disculpas que acepté sin rechistar, los mensajes rápidos que escribía con el cuerpo medio girado, siempre con cuidado de no dejarme ver la pantalla. Todo lo que había fingido ignorar tomó forma en ese instante. Ya no era una duda, era la verdad, mirándome a la cara. Me había impuesto este papel de fingir que no veía, solo para mantener la paz. Pero la paz falsa nunca es paz verdadera. Es solo una especie de prisión que aprendemos a decorar con sonrisas forzadas. Ese día, sin querer, comenzó una transformación en mí. Fue como si algo hubiera roto el cristal en el que vivía. Vi, con cruel claridad, que todos mis esfuerzos por ser la esposa perfecta, la pareja comprensiva, no habían servido de nada. Me había roto en 1000 pedazos, intentando encajar en las expectativas, y al final seguía sintiéndome invisible. La nota no era solo una prueba de traición, era la revelación de que me había perdido a mí misma en el proceso. Me senté en el borde de la cama con ese papel en la mano, con el corazón acelerado,
Una mezcla de ira y tristeza me carcomía por dentro. No lloré de inmediato. Permanecí en silencio, como si necesitara tragarme la verdad antes de que me desgarrara por completo. Era como ver una película de mi propia vida, pero a cámara lenta. Cada escena pesaba más de lo que podía soportar. Fue entonces cuando me di cuenta de que tendría que tomar decisiones. No se trataba solo de él, se trataba de mí. De hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener una mentira y salvar una imagen que ya se había derrumbado. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Di vueltas en la cama, viéndolo dormir a mi lado como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que más me dolió, ver cómo él podía descansar en paz mientras yo estaba hecha pedazos. El impacto de ese descubrimiento fue tan grande que no sabía por dónde empezar a respirar de nuevo. Pero dentro del dolor, también había una especie de claridad, como si este fuera el momento preciso para ver lo que había estado posponiendo durante años. Empecé a darme cuenta de que la mentira no había empezado allí, con esa nota. Ya se había construido con pequeños gestos, miradas desviadas, disculpas a medias. Simplemente no quería afrontarla. La verdad oculta me había estado mirando a la cara durante mucho tiempo, pero decidí cerrar los ojos. Y afrontarla fue más difícil que aceptar la traición misma. Era como si el espejo de mi vida se hubiera roto, obligándome a ver cada detalle que había estado evitando. Y no se trata solo del matrimonio, no. Se trata de la mentalidad que tenemos en tantos aspectos de la vida. ¿Cuántas veces aceptamos menos de lo que merecemos solo por miedo a lo que pueda pasar si decimos basta? ¿Cuántas veces callamos ante lo que sabemos que está mal, porque el cambio nos asusta más que el dolor silencioso? Me di cuenta de que estaba atrapada en un ciclo que solo cambiaría cuando tuviera la valentía de romperlo. Y esa valentía no surgió de gritos ni peleas, surgió del silencio y la determinación. En los días siguientes, lo miré y ya no veía al mismo hombre. Cada gesto parecía cargado de significados que antes me habían pasado desapercibidos. No era solo desconfianza, era la sensación de que por fin había abierto los ojos. Y eso lo cambia todo, porque cuando reconoces una verdad, ya no puedes fingir que no la viste. No puedes volver a la zona de confort. Las consecuencias de la verdad son irreversibles. O te transformas o desapareces para siempre. Y fue en ese momento que algo dentro de mí empezó a agitarse. No diré que fue fácil, porque no lo fue. Fue doloroso, pesado, lleno de inseguridades. Pero por primera vez en mucho tiempo, me enfrenté a mí misma. Sabía que, a partir de entonces, cada decisión que tomara impactaría no solo mi matrimonio, sino toda mi vida. Era como si ese papel me hubiera dado un ultimátum silencioso. Seguir viviendo la mentira, o tener el valor de escribir una nueva historia. Podría haber gritado, peleado, o incluso haberme ido de casa en ese mismo instante, pero decidí esperar. A veces la mejor venganza no es una escena, sino la lucidez. Sabía que si armaba un escándalo, él le daría la vuelta a la situación. Me llamaría loca, paranoica, y el peso seguiría recayendo sobre mí. Así que me tragué las lágrimas, guardé la nota en un cajón, y seguí con mi rutina como si nada hubiera pasado. Por fuera, era la misma de siempre, pero por dentro, algo se había roto para siempre, y no había manera de arreglarlo. Empecé a observar cada detalle con nuevos ojos, los mensajes que llegaban a mi teléfono, las largas jornadas, los compromisos sin sentido. Antes, cerraba los ojos para evitar enfrentar la verdad. Ahora, cada movimiento me daba pistas. Y lo más doloroso no fue la traición en sí, sino darme cuenta de cómo me había engañado a mí misma durante tanto tiempo, de cómo había creído en una versión de él que nunca existió. Lo había colocado en un pedestal que nunca mereció. Y cuando ese pedestal cae, el impacto es devastador. En medio de este caos interno, una transformación comenzó a gestarse en mí. Ya no era la mujer que aceptaba migajas a cambio de una sonrisa vacía. La mentalidad que antes me había silenciado comenzó a desvanecerse, y en su lugar nació una valentía que ni siquiera sabía que tenía. No era la valentía de enfrentarlo, era la valentía de enfrentarme a mí misma, de mirarme al espejo y admitir, yo permití esto. Esto fue lo más difícil, porque aceptar las consecuencias de nuestras propias decisiones duele más que señalar con el dedo a quienes nos hicieron daño. Me había dedicado tanto a mantener unida a esa familia que a menudo olvidaba mi existencia. La verdad oculta es que me perdí intentando complacer, intentando ser fuerte, intentando no causar problemas. Me adapté al silencio, a las ausencias, a las excusas mediocres.
Me convertí en una experta en tragarme el dolor. Y fue esta lucidez la que me corroyó. Me di cuenta de que solo había hecho lo que hizo porque le di espacio. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso, una acumulación de pequeñas señales que decidí ignorar. Recuerdo una noche que llegó tarde a casa, oliendo a un perfume que no era mío. Lo sabía, mi cuerpo lo sabía, pero fingí creerme la historia a medias sobre un compromiso de trabajo. Me acosté a su lado y permanecí despierta hasta el amanecer, con el corazón acelerado, preguntándome cómo podía dormir tranquilo después de mirarme a los ojos y mentirme. Y en ese silencio, comprendí que tenía una opción. O seguía engañándome para salvar las apariencias, o asumía que el giro estaba justo delante de mí. Y no crean que fue fácil. Cada mañana me preguntaba si estaba lista para destruirlo todo, porque de eso se trataba, de destruir la imagen que me había construido. El reconocimiento social, una familia aparentemente estable, la hermosa charla de unidad que les había repetido a todos, todo pendía de un hilo. Pero las consecuencias de mantener esa mentira ya me estaban matando por dentro. Estaba cansada, sin brillo en los ojos, sonriendo en fotos que no representaban nada. Fue en ese momento que me di cuenta. El dolor de la ruptura no era mayor que el de quedarme. La diferencia es que la ruptura me ofreció una salida, una transformación, una oportunidad para reencontrarme conmigo misma. Quedarme, sin embargo, era un pozo sin fondo, una vida de fachada. Necesitaba tener una conversación profunda conmigo misma, mirar directamente a la mujer en la que me había convertido y comprender que esa versión de mí ya no encajaba. Ya no podía aceptar ser un personaje secundario en mi propia vida. Empecé a planear en silencio. No un plan de venganza, sino un plan de supervivencia. Era como si recogiera pedazos de mí misma esparcidos por el suelo. Sabía que cada decisión a partir de entonces impactaría no solo mi presente, sino también quién sería de ahora en adelante. Ya no quería que el dolor me definiera. Quería que se me reconociera mi valentía, y esa mentalidad empezó a cambiarlo todo. Ese viernes llegó a casa y con aire despreocupado me invitó a cenar. ¿El destino? El mismo restaurante de la nota. En ese instante me di cuenta. No tenía ni idea de que yo ya lo sabía. La naturalidad con la que pronunció el nombre del lugar me llenó de una mezcla de asco y rabia. Era como si me estuviera poniendo a prueba, como si estuviera seguro de que seguiría interpretando el papel de la esposa ciega que lo acepta todo en silencio. Sonreí, acepté la invitación y para mis adentros comencé a escenificar una escena que jamás olvidaría. De camino, mi corazón latía con fuerza, pero no de amor. Era una mezcla de ansiedad e indignación. Él hablaba de trivialidades, como si fuéramos completamente normales, mientras yo sentía cada palabra como un insulto. La verdad oculta que llevaba en el pecho me quemaba, pero también me infundía una extraña fuerza. Ya no era la misma mujer que había sido meses atrás. Una transformación se estaba produciendo en mi interior, y sabía que esa noche sería un punto de inflexión. Al llegar, todo parecía una prueba de resistencia. Miré a mi alrededor e imaginé la escena de los dos sentados en la misma mesa, mirándose y riendo suavemente. El camarero nos recibió con la naturalidad de quien ya conoce a mi marido. Fue entonces cuando me impactó de verdad. Debían de haber estado juntos tantas veces que la rutina ya era evidente. Yo era la única engañada en todo esto. Era como ser la última en descubrir un chiste del que todos ya se habían reído. Me senté frente a él y observé cada detalle, desde cómo pidió el vino hasta la sonrisa automática cuando el camarero lo llamó por su nombre. Parecía estar en casa, demasiado cómodo, y me dolió profundamente, porque en ese mismo espacio donde él se sentía a gusto con otra mujer, yo fingía que aún creía en el papel de esposa respetada. No era solo traición, era un desprecio silencioso, como si él estuviera seguro de que nunca lo descubrirían. Quise explotar en ese mismo instante, tirar mi copa de vino al suelo, gritar para que todos oyeran que ese hombre no era lo que parecía, pero respiré hondo. Tenía que ser estratégica. Decidí que mi reacción no sería un arrebato descontrolado, sino una consecuencia calculada. No sería yo quien se perdiera a sí misma. Sería él quien perdiera todo lo que creía tener bajo control. El cambio ya estaba en marcha, y él aún no se había dado cuenta. Mientras hablaba, solo podía pensar en cómo la vida a veces nos confronta con nuestras mayores mentiras. Y en esa mesa, la mentira no era solo suya, también era mía. Durante años, había mantenido la imagen de un matrimonio que ya estaba muerto. Me engañaba para evitar enfrentar la soledad, callaba para evitar la vergüenza. Era difícil admitirlo, pero yo también tenía algo que ver.
solo que ahora, la diferencia era que estaba dispuesta a afrontar las consecuencias. El momento más doloroso fue cuando el camarero trajo un plato y comentó, sin malicia, que era lo de siempre. Me quedé paralizada. No era mi plato habitual, no era de mi gusto, era su favorito, lo sabía. El camarero no lo había imaginado, pero con esa simple frase desveló la verdad oculta que ya llevaba dentro. Me miró rápidamente, como intentando corregir el comentario, pero yo ya lo había entendido. La confirmación estaba ahí, servida en la mesa. Sonreí, como si nada hubiera pasado, y le di las gracias. En mi interior se formaba una avalancha. La mentalidad de víctima ya no tenía sentido. No iba a irme de allí rota, iba a irme de allí consciente. Él podría creer que tenía el control, pero las consecuencias de sus decisiones aún estaban por llegar. Mientras hablaba de planes para el futuro, viajes que nunca haríamos, promesas vacías que repetiría sin darse cuenta, yo simplemente observaba. No interrumpí, no cuestioné. Simplemente grabé cada palabra, como quien reúne pruebas para un juicio silencioso. Con cada frase, mi convicción se hacía más fuerte. Esa noche no fue solo una cena, fue el punto de inflexión. Y fue allí, frente a él, justo donde se habían alimentado tantas mentiras, que comprendí algo que lo cambió todo en mi interior. No necesitaba gritar, no necesitaba una venganza a gritos. El verdadero impacto residió en mi decisión silenciosa de no seguir formando parte de esa farsa. Y mientras él aún se sentía cómodo, yo ya estaba del otro lado, planeando una salida que él no podía prever. Me puse mi mejor vestido, no para él, sino para mí, y caminé junto a Renato como si nada pasara, aunque mi corazón latía con fuerza. Cada paso hacia el restaurante parecía amplificar mi propia consciencia, como si el suelo me recordara, a cada instante, la verdad oculta que llevaba dentro. Él charlaba animadamente, contándome historias de su jornada laboral, de las pequeñas cosas que ya sabía que eran mentiras, y yo solo asentía, manteniendo la calma, pero por dentro se avecinaba una tormenta. Sentía el impacto de cada palabra, la consecuencia de años de decisiones tomadas por ambos, y sabía que esta noche sería un punto de inflexión que lo cambiaría todo. Al entrar, el aire del restaurante me impactó de otra manera. Tenía el mismo aroma, la misma iluminación, la misma disposición de las mesas que él solía frecuentar con ella. El recuerdo de la nota arrugada me quemaba la mente, y cada detalle que antes había pasado desapercibido se convertía en una prueba silenciosa, un cruel recordatorio de traición. Lo miré, disimulando mis sentimientos, observando sus gestos naturales, las sonrisas automáticas que ofrecía al personal que ya lo conocía. La incomodidad era mía, la calma, suya, y esta inversión me otorgaba un poder silencioso que no podía ignorar. Me senté y le pedí algo sencillo, solo para no llamar la atención. Mientras observaba cada uno de sus movimientos, mi mente trabajaba frenéticamente, planeando cada paso futuro. No necesitaba una confrontación inmediata. La transformación que sentía que debía construirse con paciencia e inteligencia emocional. Él aún no se daba cuenta de que ya no era la mujer que se tragaba las mentiras. Mi mentalidad había cambiado. Lo veía todo con claridad y sabía que cada decisión que tomara tendría un impacto duradero. Reconocer que tenía la fuerza suficiente para afrontar esta situación me dio una sensación de control sin precedentes. Mientras hablaba de viajes, de compromisos que incluían encuentros que sabía que no eran conmigo, mi mente tejía cada consecuencia silenciosa. Él estaba cómodo, creyendo que su doble vida seguía a salvo, pero el verdadero poder residía en mi reacción, en mi capacidad de mantener la calma mientras planeaba cómo transformar ese dolor en algo que lo sacudiera definitivamente, sin recurrir a arrebatos ni gritos. El verdadero punto de inflexión no estaba en las palabras, estaba en la postura, en la silenciosa determinación que llevaba dentro. El camarero trajo nuestros platos, y una vez más, sentí el peso de su rutina con ella en ese mismo espacio. Cada detalle parecía gritarme, revelando la profundidad de la mentira y la magnitud de la injusticia que había estado soportando. Darme cuenta de que estaba en la misma mesa que ella, incluso sin saber dónde estaba en ese momento, fue un golpe silencioso. La vida me había puesto en una situación de confrontación anticipada, pero aún no era el momento de explotar. La transformación dentro de mí requería paciencia, y estaba lista para esperar el momento oportuno. Renato hablaba de trivialidades, mientras yo captaba cada matiz de la situación. No era solo una traición, era una falta de respeto prolongada,
un desprecio disfrazado de normalidad. Podía percibir cada mentira, cada descuido, cada gesto que revelaba más de lo que él imaginaba. La verdad oculta estaba allí, ante mí, y mi reconocimiento de lo que merecía comenzaba a tomar forma. Las consecuencias de sus actos aún no se habían manifestado, pero ya sabía que llegarían, y que el cambio sería tan intenso como inesperado. Miré a mi alrededor, analizando cuidadosamente la habitación, las mesas, los cuadros, la disposición de las sillas. Todo parecía un mapa de sus pequeñas rutinas con otra persona, pero ahora lo enfrentaba, conscientemente, y lo cambió todo. El dolor de darme cuenta de cuánto tiempo había sido engañada se mezcló con la claridad de que ya no tenía que ser una víctima. La transformación estaba en cada respiración, en cada mirada que desviaba sin perder la compostura. Mi presencia ya era una consecuencia silenciosa, una advertencia de que la mentalidad que él conocía en mí había cambiado. Mientras hablaba de proyectos futuros y pequeñas expectativas que no incluían mi felicidad, sentí una oleada de claridad que me invadió. No era una rabia ciega, era comprender el impacto de cada decisión tomada a lo largo de los años. No estaba allí para confrontar, sino para observar, para comprender que la vida nos pone en situaciones que requieren valentía e inteligencia emocional. El impacto de lo que sabía, combinado con mi capacidad para controlar mis reacciones, comenzaba a crear un efecto invisible, una fuerza silenciosa que él aún no podía medir. Y fue allí, en esa mesa, con los platos delante y el vino servido, que comprendí que las verdaderas consecuencias de todo no serían inmediatas ni escandalosas. Vendrían en forma de decisiones, en forma de transformación. Me preparaba para un cambio que sacudiría no solo a él, sino también mi propia visión de la vida. El cambio estaba a punto de ocurrir, y ya podía sentir su impacto creciendo, latiendo, como una señal de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Al entrar al restaurante, el camarero lo saludó por su nombre, e hizo un gesto sutil, como si ya lo conociera bien. Fue como un puñal que se retorcía en mi interior, un cruel recordatorio de que ese espacio no era neutral para él. Era un territorio familiar, casi íntimo, uno que jamás habría ocupado de no ser por él. Pero simplemente sonreí, una sonrisa contenida y calculada, mientras por dentro sentía cada nervio de mi cuerpo en alerta. Cada detalle parecía acusarme, la forma en que le estrechó la mano al camarero, su sonrisa, la facilidad con la que se sentó a la mesa. Él se sentía como en casa allí, y yo era solo una intrusa temporal, aunque cargaba con la verdad oculta que él desconocía. Me senté frente a él, respirando profundamente, intentando contener la tormenta que me consumía. Hablaba de trivialidades, intentando llenar el silencio con charlas triviales, sin darse cuenta de que cada frase era una silenciosa confirmación de toda la traición que había sospechado, comprendido y finalmente aceptado como realidad. El impacto de años de malas decisiones, mentiras ocultas y promesas incumplidas me pesaba profundamente, pero ahora me sentía diferente. Mi mentalidad había cambiado. Ya no era la esposa ingenua, la víctima pasiva. Era consciente de la transformación que se estaba produciendo en mi interior y de la fuerza que podía sacar de cada momento de dolor. Mientras hablaba, noté los detalles que antes no tenían importancia. El menú que pidió de memoria, el camarero que parecía anticipar cada gesto, la sonrisa automática que me ofreció como si todo fuera normal. Cada movimiento me mostraba cuánto me habían engañado, y la ira, aunque silenciosa, crecía con intensidad. No era solo una cuestión de traición, era una cuestión de reconocimiento, de la conciencia de que él sentía tener el control absoluto, mientras que yo, su propia esposa, soportaba el peso de cada mentira en silencio. Pero esta vez no cedería al arrebato inmediato. Las consecuencias de todo serían mayores si mantenía la calma, si dejaba que el impacto se asentara lenta e inevitablemente. El vino llegó a la mesa, y con él la sensación de que cada detalle estaba siendo calculado cuidadosamente por mí, aunque en silencio. Él no tenía ni idea de que ya había planeado mentalmente cada paso de mi transformación. Lo miré, manteniendo la compostura, mientras en el fondo me preparaba para el cambio que estaba por venir. La transformación no sería solo interna. Sabía que impactaría en cada una de sus decisiones a partir de entonces, que las consecuencias de sus actos comenzarían a manifestarse de forma invisible pero profunda. Mientras hablaba de proyectos futuros, sentí la intensidad de la verdad oculta que me atravesaba. Cada palabra suya era prueba no solo de la traición,
sino del desprecio velado que se había instalado entre nosotros. Podía ver claramente el efecto de años de malas decisiones, de prioridades distorsionadas, y presentía que toda la noche sería un campo de batalla silencioso, donde la fuerza no provendría de los gritos, sino de las decisiones, la mentalidad y el control emocional. Necesitaba transformar el dolor en conciencia, y la conciencia en acción, para que cada paso fuera una consecuencia directa de la traición que enfrentaba. Observé la sala con atención. Cada mesa, cada detalle del restaurante parecía reflejar el patrón que mantenía con su amante. Me sentí como alguien que había entrado en la casa de un desconocido y, al mismo tiempo, tenía en la mano todas las cartas invisibles. El impacto de estar allí no fue solo emocional, sino estratégico. Sabía que el cambio no sería inmediato, pero ya comenzaba a formarse en forma de decisiones silenciosas, al reconocer que ya no me engañarían. La transformación estaba en cada fibra de mi cuerpo, en cada respiración calculada, en cada mirada discreta que lanzaba a mi alrededor. Mientras hablaba de trivialidades, como si yo fuera parte de su rutina, comprendí que mi fuerza residía precisamente ahí, en la calma que él interpretaba como ignorancia, pero que era, en realidad, un poder recién adquirido. Las consecuencias de cada una de sus acciones aún estaban por llegar, y sabía que mi propia presencia silenciosa en esa mesa ya era una advertencia. La noche estaba lejos de terminar, y cada gesto, cada palabra, cada detalle del entorno se grababa en mi memoria, moldeando el cambio que estaba a punto de ocurrir, una transformación silenciosa pero definitiva. Nos sentamos en la misma mesa donde él solía sentarse con ella. Lo sabía, porque había visto fotos que había dejado descuidadamente en su propio teléfono. Cada detalle de la escena me impactó con intensidad: la disposición de las sillas, la forma en que se acercó el camarero, la atención casi automática que recibía, como si todo allí estuviera hecho a su medida. Antes siquiera de pedir, lo miré a los ojos y le dije, con voz firme pero controlada: «Este lugar es interesante. Parece que has estado aquí varias veces». No fue una acusación directa, no fue una pelea, pero la consecuencia implícita de sus palabras fue devastadora. El impacto en Renato fue inmediato. Un ligero temblor en sus manos, una sonrisa desconcertada que intentaba ocultar la culpa, una mirada que se esfumó un instante y luego regresó, intentando ocultar lo que todos, en ese momento, sabían menos él. Yo lo sabía todo. El aire alrededor de nuestra mesa parecía enrarecerse. Cada gesto, cada movimiento, parecía cargado de una tensión invisible. Mantuve la compostura, como si estuviéramos en una cena normal, pero mi mente corría, registrando cada señal de nerviosismo, cada palabra mal elegida, cada vacilación que de otro modo habría pasado desapercibida. Era una batalla silenciosa, pero sentía que el verdadero poder residía en mi calma, en mi capacidad de observar y absorber todo, sabiendo que cada decisión que tomara esa noche tendría profundas repercusiones. La transformación que llevaba dentro no necesitaba una explosión, necesitaba paciencia, control, una mente despejada. Mientras él intentaba disimularlo, explicando que era solo una coincidencia o que la gente recomendaba lugares, yo simplemente lo escuchaba. Cada mentira mal dicha era como una cuchilla que desgarraba aún más la confianza que había depositado en él. Pero en lugar de reaccionar impulsivamente, sentí un creciente reconocimiento de mi propia fuerza. Ya no era esa mujer engañada que aceptaba disculpas a medias. Cada palabra, cada gesto mío, comenzaba a crear una consecuencia invisible pero poderosa. Estaba forjando un cambio silencioso, uno que ni siquiera había comenzado realmente, pero que prometía transformar esa noche en algo que él jamás olvidaría. El camarero trajo los platos, y noté cómo Renato intentaba mantener su naturalidad, su esfuerzo por sonreír como si nada hubiera pasado. Sabía que, en el fondo, sentía el impacto de mi comentario, pero aún no tenía idea de la magnitud de la transformación que estaba a punto de ocurrir. Yo estaba allí con una mentalidad diferente, cargando con una verdad oculta que él jamás podría haber imaginado. Cada detalle del entorno, cada gesto, cada pequeño hábito que antes había pasado desapercibido, ahora se convertía en un arma silenciosa para mis planes. Las consecuencias de su traición ya empezaban a materializarse, pero él seguía ciego. Observé cada una de sus acciones, grabando mentalmente cada matiz, cada palabra, cada mirada. El impacto emocional fue intenso, pero necesitaba mantener el control. El cambio no llegaría con gritos ni enfrentamientos impulsivos, sino con decisiones calculadas,
con el reconocimiento de que mi fuerza provenía de la paciencia y la inteligencia. La transformación que estaba experimentando no se trataba solo de venganza, se trataba de tomar las riendas de mi vida, de comprender que el dolor podía convertirse en poder y que la verdad oculta podía convertirse en mi mejor arma. Mientras hablaba de futuros compromisos, me di cuenta de cómo nuestra relación había estado marcada por malas decisiones, mentiras acumuladas y negligencia emocional. Pero en lugar de desesperarme, sentí una nueva claridad. Cada gesto mío comenzaba a tener un impacto silencioso, una consecuencia que él aún no había comprendido. Finalmente comprendí que el verdadero punto de inflexión no consistía en exponerlo, sino en crear una situación en la que inevitablemente sintiera las consecuencias de sus propias acciones. La transformación que yo experimentaba era interna, pero las consecuencias se manifestarían externamente de forma tan contundente que él no tendría escapatoria. La atmósfera, antes neutral, del restaurante ahora parecía conspirar conmigo. Cada mesa, cada cliente, cada sonido de cubiertos y vasos parecía reforzar la creciente tensión entre nosotros. Sentía cada respiración pesada, cargada de culpa, y mantuve la compostura, como si supiera el impacto que cada momento tendría. La mentalidad que cultivé me permitió ver la magnitud de la verdad oculta, la profundidad de sus malas decisiones y la fuerza necesaria para transformar la indignación en algo que él realmente sentiría, tarde o temprano. Renato intentó mantener el control, pero era evidente que mi observación silenciosa comenzaba a surtir efecto. Sabía que las consecuencias de su traición no tenían por qué ser inmediatas. Solo tenía que mantenerme consciente, firme y estratégica. El cambio estaba en marcha, aunque él aún no se diera cuenta. Cada gesto mío, cada mirada, cada pausa calculada era una pieza cuidadosamente colocada en el tablero, y a medida que avanzaba la cena, sentí crecer la fuerza de mi propia transformación, la conciencia de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Su rostro palideció, le temblaba la mano. Su silencio fue la confesión más sonora que jamás había oído. No necesitaba armar un escándalo, no necesitaba alzar la voz. La verdad pesaba solo sobre sus hombros. Cada gesto, cada mirada que me dedicaba, cargaba con la fuerza de años de frustración, de expectativas rotas, de mentiras silenciosas que había llevado dentro como cicatrices invisibles. Renato se encogió en su silla como si intentara desaparecer en ese instante, pero sabía que no había escapatoria a lo que le esperaba. Las consecuencias de sus decisiones estaban ahí, concretas, palpables, y el impacto era inevitable. Podía sentir la transformación que se operaba en mi interior, creciendo con cada segundo que pasaba. El dolor se convertía en claridad, la ira en fuerza, la indignación en estrategia. Mientras se esforzaba por organizar sus palabras, por encontrar explicaciones que sonaran naturales, me di cuenta de cuánto había subestimado mi mentalidad. Cada decisión que había tomado, cada traición cuidadosamente oculta, cada momento en que me había engañado haciéndome creer que no era consciente, ahora volvía a él silenciosa, pero devastadoramente. El restaurante, antes neutral, se convirtió en el escenario de una verdad que ya no podía eludir. Vi cada detalle del entorno como parte de la narrativa que estaba construyendo. La mesa, el camarero, la disposición de los asientos, todo se convirtió en evidencia silenciosa, un escenario para el ajuste de cuentas que necesitaba afrontar. Podía sentir la tensión creciendo, no solo en el aire, sino dentro de mí, una energía casi física que me recordaba el poder de la paciencia, la importancia de tomar decisiones bien pensadas. Cada palabra suya, cada intento por calmar la situación, solo reforzaba la gravedad de lo que estaba sucediendo. No necesitaba gritar, no necesitaba exponerme. La verdad oculta tenía su propio peso, y él estaba a punto de sentirla en cada célula de su cuerpo. El cambio que tanto había esperado finalmente se acercaba, no como una explosión inmediata, sino como un impacto inevitable que arrastraba consigo toda la fuerza de la transformación que había estado cultivando en silencio. Mientras escuchaba sus excusas improvisadas, noté cómo cada mentira se desmoronaba bajo mi atenta mirada. Creía poder manipular la narrativa, pero no entendía que mi mentalidad había cambiado, que ya no era la esposa ingenua, vulnerable y sumisa. Cada decisión que tomé esa noche tuvo peso, cada gesto fue calculado, y las consecuencias de su doble vida se hicieron evidentes sin que yo moviera un dedo. El impacto emocional fue intenso, pero mantuve la calma, sabiendo que la verdadera fuerza residía en la capacidad de mantenerme firme,
de dejar que la verdad se revelara sola, lenta, pero implacablemente. Renato empezó a sudar, discretamente, y su mirada, antes segura, ahora vacilaba. Percibí cada pequeño detalle, la inclinación de su cabeza, la forma en que sostenía los cubiertos, el temblor casi imperceptible en la mano que se llevó el vaso de agua a los labios. Cada movimiento suyo hablaba más fuerte que cualquier grito, cualquier acusación. Observé, absorbiendo, grabando mentalmente, porque sabía que la consecuencia que planeaba no tenía por qué ser visible todavía. El reconocimiento de mi fuerza y la transformación de mi mentalidad estaban sucediendo ahora, silenciosa pero impactantemente. Cada segundo era un pilar fundamental, cada respiración un paso hacia el cambio que él no vería venir, pero sentiría profundamente. Esa noche no lloré, simplemente me levanté de la mesa, dejé mi anillo en la servilleta y salí con la cabeza bien alta. El aire fresco de la noche me recibió como un abrazo de libertad que no había sentido en años. Cada paso resonaba no solo en el pasillo del restaurante, sino también en mi interior, cargando con el peso de la verdad oculta que había guardado silencio hasta ese momento. El impacto de mis propias decisiones finalmente estaba surtiendo efecto. La transformación que había estado cultivando, la mentalidad de quien se niega a ser una víctima, ahora se manifestaba en la forma más pura de reconocimiento personal. Mientras caminaba, sentí las silenciosas consecuencias de esto en Renato. No necesitaba mirar atrás. Sabía que cada gesto, cada silencio, cada detalle que le dejaba interpretar, tenía un poder mayor que cualquier confrontación directa. El impacto de la verdad fue devastador, no porque la gritara o la expusiera, sino porque demostré claramente mi conciencia de lo que se había hecho. El cambio que planeaba no dependía de palabras, sino solo de la valentía de ser honesto y del inevitable efecto de las decisiones que él había tomado. El viento nocturno pareció purificar no solo mi presencia física, sino también el peso emocional acumulado durante años de mentiras, traiciones y engaños. Sentí la libertad penetrar cada fibra de mi cuerpo, una sensación de transformación que no podía ser arrebatada ni ignorada. Cada paso era una silenciosa afirmación de mi fuerza, del impacto de la verdad que cargaba y de la consecuencia que finalmente comenzaba a manifestarse. El silencio al que regresé no estaba vacío, estaba cargado de poder, de reconocimiento, de una justicia silenciosa que no necesitaba testigos para existir. Al alejarme, me di cuenta de que la mentalidad que había construido durante años de dolor ahora me permitía ver más allá de la ira o la indignación momentáneas. Sabía que la conmoción no había terminado. Al contrario, apenas comenzaba. La transformación interna que experimenté esa noche no se trataba solo de Renato, sino de mí misma, de mi propio reconocimiento y de mi capacidad para decidir, con valentía y claridad, el impacto que tendría la verdad oculta. Cada decisión, cada gesto, cada silencio cuidadosamente calculado, creaba una consecuencia inevitable que él jamás olvidaría. El resplandor de las farolas se reflejaba en mis ojos como un recordatorio de que la verdadera fuerza no provenía de fuertes confrontaciones ni arrebatos emocionales, sino de la capacidad de transformar el dolor en claridad, la frustración en estrategia y los secretos revelados en impacto. Estaba completo de nuevo, listo para lo que viniera, consciente de que esa noche marcó una profunda transformación que nada ni nadie podría borrar. El peso de la injusticia, la traición y las mentiras finalmente se equilibró, no con violencia, sino con la fuerza silenciosa de quienes comprendieron su propia verdad y decidieron valientemente tomar las riendas de su destino. Y allí, caminando por las calles oscuras, sentí las consecuencias de mis decisiones resonando en el aire, poderosas e inevitables. El reconocimiento de mi propia fuerza se hizo evidente, y la mentalidad que ahora tenía transformó cada paso en un gesto de victoria silenciosa. El impacto del cambio radical que había creado no necesitaba un clímax dramático. Se manifestó en la firmeza de mi mirada, la seguridad de mi postura y la certeza de que a veces la venganza más poderosa no es la exposición ni los gritos, sino el silencio calculado que permite que la verdad hable por sí sola. Si esta historia te conmovió de alguna manera, comparte tus sentimientos en los comentarios. Me encantaría saber de ti. Cuéntanos si alguna vez has vivido algo similar o si conoces a alguien que lo haya vivido. A veces, compartir estas experiencias da fuerza, valor y esperanza a quienes aún están atrapados en silencios que duelen y sofocan. Tu voz importa y puede transformar el dolor en apoyo y comprensión para otras mujeres que enfrentan lo mismo.